día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el agregado del FBI en México, aquí en la Embajada de Estados Unidos. Él es Eric Dickerson. Eric, una historia de éxito bicultural impresionante la tuya, me encanta. Ay, gracias. Y además de todo, te quiero agradecer porque yo sé que es muy difícil que personajes de alto nivel de las agencias de seguridad de Estados Unidos hablen ante los medios, sobre todo de su vida personal. Pues es un placer y, como dices, tenemos una historia que decir, así que esperamos que sea interesante. Eric, tienes un abuelo que fue colaborador de Pancho Villa, un abuelo mexicano que fue colaborador de Pancho Villa. Sí, la historia de mi familia es muy interesante. Mi abuelo, además de ser colaborador de Pancho Villa, fue policía aquí en México, estuvo con las Fuerzas Armadas, obviamente, y fue un fotógrafo muy importante, creo que en la historia de México. El abuelo debe de haber tenido 1000 anécdotas. ¿Qué te platicaba? Pues yo no lo llegué a conocer mucho personalmente, ya que yo estaba muy chiquito, pero mi familia me cuenta de llegar de uniforme, siempre impecable, ¿no? Con su uniforme, muy orgulloso de no solo ser militar, pero estar con las fuerzas policíacas. Y además de todo, trabajó muchísimo con la policía, la documentó y sus fotografías, me acabas de platicar que incluso tu familia las acaba de donar todo el acervo fotográfico a la UNAM como un documento histórico. Efectivamente. Eso, como lo vemos, la familia pertenece al pueblo de México. Realmente es parte de la historia. Y una parte importante, ya que documenta mucho de las fuerzas policíacas y mucho de la historia, no solo política, pero también la vida cotidiana. Incluso tu abuelo hizo un manual especial para la policía. Sí, descubrimos que efectivamente él escribió un manual de tránsito que parece ser que fue alrededor de 1920 o 1930, lo cual efectivamente son las leyes o las reglas de tránsito que se observan hoy día. Las mismas que han cambiado. Pues yo creo que la cantidad de carros. Eric, tu abuelo le encantaba hacer trabajo comunitario, trabajó mucho ahí. Y tú también has hecho lo propio. Es muy interesante porque mi abuelo reconoció, y estamos hablando de 1920 aproximadamente, reconoce que el trabajo comunitario es esencial. Él iba a los primarias a hablar con los niños de primaria sobre el trabajo de policía. Bueno, yo sin saber esto, cuando llego a Los Ángeles, hago lo mismo. El FBI tiene un programa similar, en la cual yo iba a escuelas en las áreas más conflictivas de Los Ángeles y veía con niños sobre el mismo tema, hablarles del trabajo del FBI. Y yo creo que lo importante de esto es que el FBI siempre hace la lucha y siempre está buscando diversificar la agencia para que haya más representación, sobre todo con los hispanos. Hoy día somos aproximadamente 7% de los empleados somos hispanos. Se reconoce y se trabaja mucho en tratar de incrementar esos números y ser más representativo, ¿no? A ver, hay a mí algo que la verdad me pone muy triste. Y es que, a diferencia de Estados Unidos, aquí muy pocos quieren ser policías. No es orgullo. Si ya estás en una institución federal, ya es diferente, pero les cuesta mucho trabajo. Y la propia gente, la propia ciudadanía, no valora al policía de proximidad, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser policía, quiero pertenecer a una agencia de seguridad. ¿Por qué? Quizá tema cultural, pero te voy a confesar, yo he conocido excelentes policías aquí y muchos amigos, gente sumamente preparada. Yo creo que ese tema está cambiando en el país. Yo veo más profesionales entrando al trabajo de fuerzas policíacas, pero también parte de ello es que el público, el ciudadano, tiene que dar el respeto que merece la autoridad. Es un trabajo en conjunto, pero yo tengo mucho respeto a mis homólogos y mis amigos aquí que son policías. ¿Tu familia se ha dedicado, ya los hijos de tu abuelo, se han dedicado a estudiar toda la historia, han hecho libros? Sí, bueno, también la UNAM ha hecho analizar mucho la historia de la familia. Han documentado mucho de mi abuelo,
y sobre la historia de él, su participación con lo que era la revolución y su trabajo de policía. Pero más bien el documento más importante fue por su lente de cámara, ¿no? Lo que documentó con sus cámaras panorámicas. Y tú estás muy orgulloso de la familia porque llegas a tu oficina y ves, están las fotos del abuelo. Pues el orgullo que tengo es que yo nací aquí en esta ciudad. Entonces, cuando yo cumplí 18 años de edad, en aquellos tiempos no se ha observado doble nacionalidad. Yo tuve que entrar en este mismo edificio, en la embajada, básicamente a denunciar mi nacionalidad mexicana para ir a estudiar a Estados Unidos. Así que estar aquí tantos años después como agregado del FBI es un tremendo orgullo. Y sí, cómo no. Pero tienes otro tremendo orgullo de tu familia, es que el hermano de tu abuela fue el que inventó la máquina de la tortilla. Antes las tortillas en este país se hacían a mano y esta máquina que vemos que va dando vueltas es invención de la familia de aquí de Eric. Sí, mi abuela, madre de mi madre, se llamaba Adelina Celorio. Su hermano, Fausto Celorio, es el inventor de la máquina de la tortilla, efectivamente. Que la patente cuesta millones y millones de dólares. Es como tener patente sobre el aire, es una cosa básica en México, ¿no? Tortilla. Por otra parte, la familia de tu papá participó en la Segunda Guerra Mundial con Canadá, porque me decías que en ese entonces Estados Unidos todavía no entraba a la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Mi padre fue nacido en Nueva York, pero hijo de migrantes. Su padre, es decir, mi abuelo, padre de mi padre, emigró de Turquía y su madre emigró de Inglaterra. Así que mi padre, al cumplir, inclusive cuando dice mi padre mintió sobre su edad, y a los 17 años fue a pelear con Canadá en la Segunda Guerra Mundial, antes de que se incorporara a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El tío, o sea, el hermano de tu papá, tu tío, llega a México, y esta historia me encanta, que dicen que le habló a tu papá y le dijo, conocí a la mexicana más hermosa que he visto. Dice el tío, vente a México a conocerla. Y así se conocen tus padres. Mi tremendo orgullo ser producto de mis padres. Mi madre, una bella mexicana, efectivamente. Mi tío, hermano de mi papá, viene a México a enseñar inglés, a dar clases de inglés. Conoce a esta mujer. Él estaba saliendo con otra mexicana. Y mi madre, una mujer bellísima, mi tío le escribe a mi papá y le dice, tienes que venir a México, tienes que conocer a mi mamá, en paz descanse, se llamaba Hortensia Cortés Celorio. Y conoce a mi mamá y se enamoran. Y una de mis historias favoritas es que diario mi padre le escribía cartas, diario. Y se casa con la mexicana y se la lleva a vivir a Alaska. Sí, imagínate, mi mamá siendo de una ciudad grandísima, de una cultura muy rica, y se va a vivir a Alaska, sí, a donde mi padre trabaja en medio de la nada, porque era una ciudad muy pequeña. ¿Qué hacía en Alaska tu papá? Él trabajaba en el oleoducto del norte, hasta el norte de Alaska. ¿Y tu mamá siempre conserva las tradiciones mexicanas? Yo me acuerdo, inclusive, estábamos haciendo piñatas en casa y salió en primera plana del periódico de Fairbanks, Alaska, familia mexicana haciendo piñatas. Sí, todas las tradiciones, la cultura, lo lleva muy a pecho mi madre. ¿Y venían los veranos a México? ¿Cómo le hacían? Veníamos a menudo a conocer, y antes, bueno, hoy día, de viajar de Alaska hasta la Ciudad de México, pues es un tremendo viaje. En aquellos tiempos más, ¿no? Pero sin embargo mi mamá le importaba mucho, daba mucha importancia a inculcar lo que eran las tradiciones y la cultura de nuestra herencia, ¿no? Y traernos acá. Fallecen tu abuela, y le hereda una casa en México aquí a tu mamá, y es justo cuando tú estás en la preparatoria y vienes a estudiar a México. Sí, inclusive un poquito antes. Yo tenía, si más no recuerdo, 13 años de edad. Llego a México. No hablaba mucho español, honestamente, y llego aquí
y me meten a la secundaria. Pues es adaptarse, ¿no? Pero tardó poquito para que encontrara mis raíces y me enamoro con la Ciudad de México. ¿Y cuándo es que llegas a Los Ángeles? Bueno, pues regresamos a Alaska y tomamos el carro, o sea, y empezamos a manejar al sur. Pasamos por Seattle, por Oregon y llegamos a California. Y en eso encontramos una casa en una ciudad que se llama Ventura. ¿Pero que se quedaban mucho tiempo en cada estado o...? Nomás observando a ver dónde íbamos a caer, a ver dónde íbamos a vivir. ¿Cómo crees? A ver dónde los lleva el destino, imagínate. Sí, sí. Bueno, mi mamá ya tenía esa visión porque ella trabajaba en las películas aquí en México para producciones norteamericanas que venían a filmar en México. Entonces quería estar un poquito cerca de Los Ángeles. Y llegas a Los Ángeles y para poder pagar tus estudios entras a trabajar de doble. Sí, bueno, es una larga historia. Sí, empecé trabajando en una empresa de la nave espacial Space Shuttle y me dediqué a eso un tiempo. Salgo de ahí y de coincidencia conozco un señor, porque en ese tiempo estaba yo volando globos aerostáticos. Y conozco un señor que me dice, necesito ese globo en mi película. ¿Y te interesa ese doble de cine? Y yo, bueno, ¿por qué no? ¿Pero doble de cine de aventarte de los edificios y así? Bueno, parte de ello era caerse de cosas, sí, caerse, pero más que nada me dedicaba a volar globos aerostáticos. Lo cual años anteriores yo volaba globos aerostáticos aquí en México. Y como siempre, algo de lo que estés haciendo te puede cambiar la vida y ahí es donde te ve alguien del FBI y te piden que empieces a trabajar con ellos. Efectivamente, estaba trabajando, volando globos en una película y sin saberlo se me acerca un señor y me dice, ¿me puedes apoyar con volar en esta área? Y le eché la mano. Me dice, ¿sabes qué? ¿Te interesa ir a trabajar en lo que yo trabajo? Y me ofrece una tarjeta y en eso lleno la solicitud de trabajo y en poco tiempo estoy en la academia del FBI. Totalmente cambiando el curso de mi vida. ¿Qué estabas estudiando antes de entrar al FBI? Economía y comercio internacional. ¿Y terminaste o ya no? Sí, ya sí, terminé. Terminas Economía, Comercio Internacional y empiezas, ¿cómo es la escuela del FBI? ¿Qué te enseñan? Bueno, me arranco de California en carro hacia Virginia, donde está la academia, ingreso al FBI y cuando veo alrededor, somos pocos los hispanos en el FBI y aún menos mexicanos con raíces de México. Y veo y pues soy el único en mi salón que hablo español y realmente desde el momento que toqué pie en la academia me empapé con el trabajo. O sea, sentí que era donde yo debería estar. ¿Por? Me identifiqué mucho con la misión del FBI, con los principios de nuestra agencia. Y se dan cuenta que eres que eres hispano, que hablas muy bien español y empiezas a colaborar y empiezas a trabajar ya en muchos asuntos con América Latina, desde muy chiquito. Desde el momento que salí de la academia, me envían otra vez a Los Ángeles y empecé a trabajar, efectivamente, con la comunidad hispana en México, en Los Ángeles, pero a trabajar casos de crimen organizado y de secuestro y lo demás. En colaboración, ¿no? La agencia del FBI tiene 109 años, pero tiene ya en México 78 años en donde están colaborando. Es muy importante la relación que hay entre las agencias de seguridad estadounidenses y las mexicanas. Pues cuando Hoover tiene la visión de que tiene que expandir, porque el crimen realmente es más allá de nuestras fronteras. Y reconoce eso en 1940 y abren la primera oficina aquí en México. De hecho, esto es la primera cooperación en temas de seguridad que tenemos en el mundo, es en México. Y empieza a ver, me dices, temas de secuestros tipo ¿qué? Pues... estadounidenses en México. Más que nada es por
por la habilidad de comunicarme y de colaborar con los grupos de mexicanos y de los que hablan español en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer como un hombre del FBI? Cada caso presenta retos, pero yo me dediqué 10 años en el equipo táctico de SWAT. Y los retos, pues sí, es enfrentar esas amenazas día en día que tiene uno siempre que estar consciente de los peligros del trabajo. ¿Cómo vives sabiendo que sales a trabajar, sobre todo en estos años, y bien podrías no regresar a tu casa? Yo creo que no lo piensas así día en día. Trabajas tanto con los casos y te dedicas tanto a lo que vas. Y realmente nuestro trabajo, mucho de ello es documentar, investigar. Y los elementos, claro que hay un factor de riesgo, pero ese factor lo manejamos con mucho cuidado. Oye, parte de esta historia de querer investigar, de querer estar en las fuerzas de seguridad, me imagino que sí viene de la familia, de todo lo que te tocó vivir en el pasado, de todo lo que le tocó a tus ancestros vivir, de lo que te enseñó el abuelo. Yo fui muy joven para aprender de mi abuelo, pero me identifico mucho con él. Motociclista, fotógrafo, tocaba 5 instrumentos. Pero a ti también te gusta la fotografía y la motocicleta y todo. Sí, sí, muchísimo. Tocaba 5 instrumentos, me acuerdo por acá en la casa. Yo toco guitarra, bajo, teclado, con esos 3. ¿Y a qué horas tocas instrumentos? ¿Haces investigación? Bueno, lo bonito de la música es que te distrae mucho o sea, es un hobby, no soy profesional, pero sí me encanta. No nos quieres decir, pero has tenido 3 bandas de rock, te has presentado en muchísimos lugares. Sí, bueno, sí, me encanta la música, me encanta la música. Sobre todo yo creo que es una forma de distraerse, ¿no? Porque tienes que usar tus manos para tocar guitarra, tus oídos para escuchar, tus ojos para leer la música. Y de cierta forma te empapas mucho con la música. Es mi pasión. Ahora, dicen que la gente que sabe tocar música puede resolver problemas porque una melodía empieza con el problema, se desarrolla y lo tienes que concluir rápidamente. ¿Te ha servido la música y lo que has aprendido en la música para resolver tus problemas o tus conflictos laborales? Fíjate que nunca lo he pensado de esa forma, pero quizás sí me ayuda. Todo ayuda, ¿no? ¿En cuántos países de América Latina has estado? En la mayoría, yo diré por lo menos 10. Trabajé en el Caribe también. Pero de 3 trabajar, años. de quedarte tiempo. No más México. Bueno, estuve en Puerto Rico, por parte de Estados Unidos, pero estuve en el Caribe 3 años también. Y México te encanta, ¿verdad? Me estás diciendo que ya te tienes que ir, pero que te quieres retirar en México. Ay, me encanta. La cultura, la comida. Bueno, obviamente mi pasión es por mi familia, pero he viajado en muchos países del mundo y este es un tesoro. ¿Por qué se retiran tan jóvenes las personas de las agencias de seguridad? Bueno, después de 20 años sí son de trabajar casos y trabajar en el FBI, 20 años sí, es una buena carrera. Me decías que la colaboración de las agencias estadounidenses con las mexicanas ha sido muy buena. Ha sido excelente. De hecho, la mayoría, casi toda mi carrera tengo trabajando con México. Y tengo excelentes amigos, excelente colaboración. Hemos trabajado cantidad de cosas que son a beneficio de ambos países. ¿Qué son los temas de extradición? ¿Qué es lo que trabajan las agencias estadounidenses con las mexicanas para que la gente entienda? Tomando ejemplo, como con lo de los más buscados del FBI. Hoover reconoce que necesita asistencia del público para poder realmente encontrar los prófugos más importantes. Inicia un programa que en aquellos entonces se llamaba el Public Enemy Number 1. Y luego se convierte a los top 10, los 10 más buscados. Most wanted. Sí. En México hemos encontrado 20 de los más buscados del FBI, más que todos los demás países en combinación. ¿Y por qué se vienen a México? Pues proximidad, yo creo más que nada.
pero la colaboración es esencial entre países. Teniendo 20 sujetos que vienen a buscar, a refugiarse aquí, a esconderse, pues obviamente la colaboración es muy importante porque presenta amenazas a ambos países. Y también, bueno, PGR, las agencias mexicanas tienen agregados en los Estados Unidos. Claro, sí, tengo mis homólogos que trabajan en la embajada y en los consulados también allá. Y de hecho conozco muchos de ellos y tenemos excelente amistad. ¿Y cómo se hace una investigación de repente? ¿Cómo descubres que está uno de los hombres más buscados en Estados Unidos aquí en México? Porque debe de ser fácil que se puedan esconder, ¿eh? Pues es fácil, pero lo bonito de esto es que de cierta manera la frontera no nos impide la colaboración. Tenemos la habilidad de pasar la inteligencia, pasar la información y efectivamente a manejar casos de alto impacto a los dos países. ¿Dónde te ves ahora ya? Bueno, has sido de todos, has estado, bueno, en el SWAT, has sido agente encubierto, te vas ahora ya a San Diego, ¿qué vas a hacer allá? Pues voy a seguir como enlace con México y termino mi carrera, espero, en San Diego, ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora sí que pocos minutos de la frontera. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de trabajar en la agencia? Ay, bueno, todos dicen lo mismo. Extrañamos a nuestros amigos con los que trabajamos. El FBI, pues, es una organización, pero lo que hace el FBI son los individuos, son los trabajadores, son los que realmente dedicamos día en día a la seguridad. Y tengo tantos amigos. Sí, voy a extrañar a toda mi gente. Bueno, eres un hombre muy apasionado con todo lo que hace, con su música, con su trabajo. ¿Dónde te ves terminando ahorita este trabajo tan importante que has tenido? Pues mi objetivo y el orgullo de mi familia ha sido regresar y dar un poco a ambos países. Y tengo más de 3 años aquí y creo que hemos hecho una buena colaboración. Y si podemos incrementar la seguridad de ambos países, aunque sea un poco, por nuestra colaboración, eso es el premio mayor, ¿no? Para mí. Bueno, y también el orgullo. Va a haber una muestra, me decían, por ahí me chismeaban para que nos digas tú, en la UNAM de todo este acervo histórico que ha dejado tu familia. Sí, inclusive donamos, porque pensamos, como digo, que es parte del patrimonio nacional, las obras de él, unas panorámicas increíbles, y con el objetivo de que lo hacen disponible al público, al ciudadano. De hecho, mi abuelo, quien se llamaba Vicente Cortés Sotelo, si lo haces que búsqueda en el internet, aparece la página del UNAM donde puede apreciar todo su trabajo. Oye, Eric, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. Han habido muchos. Yo creo celebrar los 80 años con mi mamá, cuando tuvo su cumpleaños hace un par de años. Toda la familia nos reunimos, nos fuimos a Rosarito, alquilamos una casa en la playa. Y sí, el simple hecho de ver mi mamá contenta con toda la familia ahí, eso no hay cómo superar eso. Invaluable, la verdad. Sí. ¿El más triste? Fue hace poco cuando fallece mi madre. A ver, complétame esta frase. Eric Jurgensen es un aventurero. Muchísimas gracias. A ti.